Buen día, profesor. Soy Alejandra Iraíz Zúñiga Francisco del grupo U1EM5 y yo le voy a explicar mi línea del tiempo. Para empezar, tenemos el periodo de prehistoria, en donde empezamos por el Paleolítico, el cual empieza en el año 3 millones a 250.000 a.C. En este periodo, los seres humanos eran nómadas y se refugiaban en cavernas o en cuevas. Después tenemos el Paleolítico Medio, en el cual el hombre evoluciona a Neandertal y se caracteriza por la inteligencia y la mejora en armas. Posteriormente tenemos el Paleolítico Superior. En esta etapa hay un desarrollo artístico porque empiezan las pinturas rupestres y las pequeñas esculturas y hay un avance al poderse comunicar. Posteriormente tenemos al Mesolítico, el cual destacó por el trabajo en piedra. Las primeras poblaciones se empezaban a sedentarizar, empezaron la caza y los cementerios. En el estado neolítico aumentó la generalización de la población y producieron su propio alimento, empezó la domesticación de las plantas y empezaron con actividades agrícolas y ganaderas. Después tenemos la edad de los metales, que en este es un mejor manejo para las herramientas. Por eso tenemos la edad de cobre, que en ella crearon la rueda, utensilios y vasijas. Posteriormente tenemos la edad de bronce, la cual se caracterizó por el descubrimiento de la aleación de metales. Al fundirlos se pueden unir. Tenemos el bronce temprano, el cual se caracteriza por las primeras por el unir el cobre con la piedra. Después tenemos bronce medio, que predominó por el armamento y los utensilios. Y tenemos la edad de hierro, la cual se caracteriza por una producción de armamento grande y el crecimiento de poblaciones. Aparte que hay incrementan los conflictos bélicos y hubieron mejores en las tierras de trabajo. Y por último tenemos el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia, en el cual empieza la invención de la escritura y las ciudades se vuelven sedentarias. De este lado tenemos que la historia es el inicia con la aparición de la escritura, en donde los hombres pueden plasmar sus vivencias, pero ya escritos. Empezamos con la Edad Antigua, la cual abarca desde el 4000 a.C. al 476 después de Cristo. En este periodo tenemos civilizaciones como la Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Cada una tuvo su surgimiento en distintos años y se basó por ejemplo, los egiptos se basaron por las grandes estructuras, y Grecia se pasó por el origen de la filosofía, políticas, por las grandes ciudades, pero sobre todo destacó Roma, quien se volvió el territorio más extenso de la historia, aparte de que tuvo grandes conquistas y se basaba más en lo militar. Después tenemos el comienzo del cristianismo, que surgió en el siglo IV después de Cristo con la muerte de Jesús de Nazaret. Por ello, después de su muerte, empezaron a dar su mensaje ya como una religión cristiana. Acá tenemos la fundación de Constantinopla y la división del Imperio Romano, el cual fue en 330 después de Cristo. Al fundarse Constantinopla empieza
empieza la división del Imperio Romano y con ello el fin de la Edad Antigua. Posteriormente comenzamos con la Edad Media. Al empezar la Edad Media, tenemos que empezó con la caída del Imperio Romano en 1476. Seguimos con la conquista de Roma a diferentes partes. En 1993, Teórico expulsa a los érulos de Italia al derrotarlos en Ravenna. Tenemos que dictó el Clotario, que establece las bases del feudalismo, y aquí es donde empieza una nueva forma de producción. En la edad antigua era el modo de producción esclavista, y en este nuevo empieza el feudalismo, el cual consiste en la división de poderes en reyes, señores feudales, siervos, etcétera, y con ellos la iglesia también. De este lado tenemos las cruzadas que servían para poder crear más imperios y todo, pero sobre todo para dar la religión cristiana. Después tenemos la Guerra de los 100 años. En esta misma época de la Edad Media es donde se da el surgimiento de la peste negra, la cual fue una enfermedad muy grave y afectó a gran parte de Europa. Terminó la Edad Media en el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, y ahí comienza la Edad Moderna, el cual surgió, como ya lo mencioné, con el descubrimiento de América. Eso fue en 1492. En 1519 fue donde Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, para posteriormente en 1521 tener la caída de Tenochtitlán. En 1582 se instauró el calendario, el cual sigue vigente hasta la actualidad. Se produjo la Revolución Inglesa, iniciaron las reformas borbónicas para modernizar la monarquía española. En 1760 comenzó la primera revolución industrial, que fue un cambio bastante significativo, porque cambió el modo productivo de ser feudal, ahora va a ser capitalista. Entonces cambian la mano de obra humana por la fuerza de una maquinaria. Posteriormente tenemos la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, y termina la Edad Moderna con la Revolución Francesa. Y por último tenemos la última etapa, que es la Edad Contemporánea, la cual empieza con el periodo de la Revolución Francesa y abarca hasta la era actual. En todos estos años que tenemos desde 1789 hasta el 2022 actual, tenemos que está la guerra de Napoleón, tenemos la guerra de independencia, también se crean las máquinas para escribir, las revoluciones liberales de Francia, Bélgica y Polonia, el Congreso de Viena, se patentó el teléfono, se creó la vacuna contra la rabia, también se descubre la radioactividad. Hay un avance farmacéutico porque también se crea la aspirina. Hay diferentes avances tecnológicos y científicos, como es el descubrimiento del ADN. Además, en esta época contemporánea, en 1914, es donde inicia la Primera Guerra Mundial, en donde estuvo incluido Estados Unidos. Tenemos la creación de la Unión Soviética, la creación de la penicilina, la creación de las computadoras, y también tenemos en 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial, en donde se enfrenta Alemania contra Polonia, por ideales, territorio, etc.
También se crea la Proclamación de los Derechos Humanos, se crea la Unión Soviética, lanza el primer satélite artificial, empieza la crisis de misiles. En México, en 1968, fue la masacre de Tlatelolco. Está la pelea contra los árabes por la crisis del petróleo, la guerra de las Malvinas. Tenemos la creación de la Unión Europea, la caída del muro de Berlín, accidentes en la planta nuclear de Chernobyl, la cual también fue junto con Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Fueron dos accidentes nucleares pero muy peligrosos y muy feos. En 1985 en México se sufrió el terremoto que sacudió la ciudad. En el 2001 fue el atentado contra las Torres Gemelas. En 2009 se tiene el primer caso de la gripe porcina o la influenza. En 2014 tenemos el brote de ébola. En 2017 tenemos otro terremoto que sacudió la Ciudad de México. En 2019 empezaron las caravanas migratorias de hondureños y salvadoreños hacia México. En 2020 empieza la pandemia del coronavirus, manifestaciones contra el racismo y diversos acontecimientos más que sucedieron en este año. En 2021 tenemos la creación de la vacuna contra el coronavirus, además de la invasión de territorio que tuvo ISIS contra otro país. Y en 2022, que es el año actual, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania por el territorio. Bueno, hasta aquí ha sido todo y esta es mi línea del tiempo.